Muy buenas noches. Estamos ya grabando en esta sesión de UNE México. Aprovechando que iniciamos puntualmente y que están todavía entrando algunos de nuestros invitados, vamos a pasar un pequeño video de UNE México para que quede en el registro y repito, así damos tiempo de que se sigan sumando nuestros invitados. Ya vamos en más de 80, entonces es un buen momento para pasar este video. Y en el chat, como hemos hecho ya en muchas ocasiones anteriores, les pedimos simplemente que nos digan de dónde nos visitan, porque eso nos permite constatar justamente la huella nacional en este importante evento y convivio con amigos de UNE México. Déjenme nada más vamos a compartir la pantalla y ustedes me dicen ahorita si lo pueden ver. Este, ahorita me dicen si se ve. Lo voy a poner. Ustedes me dicen si se puede ver y se oye. Perfecto, espero que se haya escuchado. No, al final, yo creo que cuando le pusiste mute también se mutea el video. Así. Sí. Bueno, espero, si no, lo subimos a redes sociales y en la referencia del evento quedará ahí en el registro completo. Ya tenemos, déjame ver, ya tenemos más de 100 visitantes. Nos da mucho gusto recibirlos en esta noche, importante para todos nosotros. Esta es de hecho, nuestra 16ª sesión del ciclo de Amigos de UNE México. Mi nombre es Juan Francisco Torres Banda Rufo, su servidor y amigo, y tengo el honor y privilegio de darles la bienvenida esta noche junto con mi compañero y amigo Leopoldo Hernández Romano, ambos miembros del Consejo Directivo de UNE México. Como es de costumbre, tenemos un gran número de asistentes que nos saludan desde muchos puntos del país. Como ya les dije, les pido que en el chat nos digan de dónde nos visitan para reconocerlos y así constatar la cobertura que estamos logrando en esta nueva fecha de estos eventos que tanto placer nos brinda estar en contacto con todos ustedes. Hoy nos reunimos para tratar un tema que nos parece de la mayor relevancia. Hemos llegado ya a la segunda parte de este sexenio y en esta segunda mitad se hace necesario revisar no solamente lo que ya se ha hecho o deshecho, sino también lo que viene y la forma en que se pretende administrar el país en lo sucesivo. Y en este sentido es muy importante revisar los temas económicos y planteamientos en la materia en lo que se conoce como el paquete que regirá las finanzas públicas en 2022. Al final del día es la forma de asignación de recursos, políticas fiscales, premisas recaudatorias, estimaciones de ingresos, prioridad en gastos, etcétera, lo que finalmente es la carnita de lo que será el despliegue gubernamental en lo que ya será el cuarto año de gobierno de esta administración.
Y para saber lo que este paquete económico implica y significa, nos pareció por demás relevante que el mismo fuera analizado y explicado profesional y sofisticadamente, para lo cual tendremos la explicación de personas preparadas y expertas en las principales materias del caso. Y pues la verdad es que tenemos un panel de lujo porque no podríamos tener un grupo tan potente para los temas relevantes como es la participación esta noche por parte de nuestros invitados Diana Bernal, Abril Rodríguez, Macario Schettino y Manuel Tron. Le pido por favor a Polo que presente a nuestros oradores y que explique cómo vamos a realizar la conversación de esta noche. Polo, por favor. Muchas gracias, Paco. Buenas noches a todos nuevamente. Abril, Diana, Macario y Manolo, un placer y un lujo contar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias a todos los que ya se han sumado y están conectados con nosotros. Doy una muy breve presentación de cada uno de los panelistas porque si nos fuéramos al detalle, creo que me llevaría bastante más tiempo del que tenemos destinado a presentar a cada uno. Diana Bernal tiene un CV muy amplio. Destacaremos que ha sido servidora pública de primer nivel en los 3 poderes federales, en el Poder Judicial, magistrada de circuito y juez de distrito, en el Poder Legislativo, diputada federal por el PRD, y el Poder Ejecutivo, fundadora y primera titular de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, PRODECON. Diana, otra vez, muchas gracias y un placer estar contigo. Muchas gracias. Abril Rodríguez Esparza, socia de Impuestos Internacionales de EY y líder de diversidad e inclusión para América Latina, región norte. Cuenta con más de 17 años de experiencia en la prestación de servicios de asesoría en materia fiscal local e internacional, apoyando empresas multinacionales en operaciones cross-border. Asimismo, asesora a familias con patrimonios relevantes en temas de planeación patrimonial nacional e internacional. Por sus labores en temas de diversidad en 2020, Abril fue reconocida por el Women Economic Forum Iberoamérica como Iconic Women Creating a Better World for All. Abril es egresada de la Universidad Panamericana y cuenta con estudios por la Academy of International Law en el Center American and International Law en Plano, Texas, Estados Unidos. Yo, perdón, que estaba pronunciando como tejano. Macario Schettino es profesor investigador de la Escuela Gobierno del TEC de Monterrey, es ingeniero químico, maestro en economía, doctor en negocios y candidato a doctor en historia. Ha sido directivo en instituciones académicas y medios de comunicación, asesor y consultor para partidos políticos, empresas y gobiernos. Participa en la mesa semanal Dinero y Poder en Canal 11, escribe la columna Fuera de Caja en El Financiero, publica un podcast con ese mismo nombre, análisis semanales en Patreon, y toda su producción puede encontrarse en macario.substack.com. Ha escrito 2 decenas de libros, los más recientes, El fin de la confusión y Economía en un día, ambos con Editorial Paidós. Macario, un lujo también contar contigo, muchas gracias. Y por último, Manuel Tron. Manuel es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Al terminar la licenciatura, cursó las especialidades de posgrado en Derecho Económico y Corporativo y Derecho Fiscal de la misma universidad y se convirtió en socio fundador del despacho Tron Abogados, del despacho Ortiz Sainz y Tron en ese momento. Más adelante fue socio en algunos otros despachos. Manuel destaca en el ámbito fiscal internacional y se convierte en el primer latinoamericano en ocupar la presidencia global de IFA. La IFA es la International Fiscal Association, es una organización no gubernamental fundada en 1938 con más de 12,000 miembros de 96 países. Se ocupa principalmente de la tributación internacional, es decir, del estudio y avance del derecho fiscal internacional y el derecho comparado en materia de finanzas públicas. Manolo, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias, Polo. Es un placer y más en tan agradable y deseable compañía. Gracias. Gracias a los 4. La premisa del panel de hoy es que podamos hablar de los principales rubros del paquete económico 2022, propiciando una visión diferente por nuestros 4 panelistas y en esa diversidad un sano debate e intercambio de opiniones. Para ello, y dado que tenemos un panel numeroso y temas abundantes, hemos acordado con nuestros invitados que tengamos un primer posicionamiento en las materias de su competencia por espacio de 4 a 5 minutos cada uno, y luego tendremos varios temas para su consideración que es importante revisar, con preguntas que les haremos para que contesten un máximo de 2 minutos a cada uno. De hecho, ya tenemos algunas preguntas que nos llegaron con las inscripciones de todos ustedes y que vamos a ordenar temáticamente. Además, en el menú de Zoom, en la parte que tiene la Q y A,
de Questions and Answers, en la que pueden hacer sus preguntas específicas. Les pedimos que lo hagan ahí, no en la parte del chat. Y nosotros nos daremos a la tarea de agrupar las mismas preguntas para presentarlas a nuestros invitados. Sobre esa base, le damos la palabra ahora a Diana para su primera intervención y lo iremos turnando a todos, agradeciéndoles nuevamente su generosa asistencia esta noche. Diana, por favor. Gracias. Buenas noches a todas y a todos los presentes. Muchas gracias a UNE México y a la convocatoria de mis queridos compañeros, amigos, Polo y Juan Francisco. Es un placer estar aquí con Abril, con Macario, con Manuel. Y bueno, nos toca un tema realmente relevante, porque el gran reto que se le presenta en estos momentos a la hora llamado Gobierno de México es ver cómo va a cubrir el gasto público para los últimos 3 años del sexenio. Incluso quiero acotar de manera breve que la legislatura anterior, en una comisión extraordinaria que fue presidida por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, tuvo a cargo realizar toda una serie de iniciativas legales para proponer las reformas fiscales estructurales que permitieran cubrir el gasto público, sobre todo ante unas finanzas públicas que en muchos aspectos pues están agotados y tienen requerimientos crecientes de gasto con las megaobras del sexenio y los programas de bienestar. Sin embargo, algo muy interesante, que voy a hacer un poquito de historia, pero es una historia breve, es que el 10 de junio, después de la elección del 6 de junio, el presidente de la República se desplaza a un local en el centro histórico a desayunar o comer, no recuerdo, con el Consejo Mexicano de Negocios. Y allí reitera una promesa pública, pues en cierta medida sorpresiva, que no iba a haber aumento de impuestos, que no iba a haber reforma fiscal y que no se iban a subir las tasas de impuestos. Después, en esta breve cronología, pues vemos que llega un as, una pieza fuerte, un hombre que a mi juicio es un hombre muy capacitado, es un gran economista y que es el doctor Rogelio Ramírez de la O. Y entonces a él le toca este gran reto de poder acomodar este gasto público que ya venía siendo creciente desde sexenios anteriores y que ahora con estas políticas pues obviamente tiene mayores requerimientos, que seguramente de eso Macario nos podrá hablar estupendamente, pero también de no hacer la reforma estructural fiscal que ya se estaba demandando por muchos especialistas, por legisladores e incluso a nivel internacional, con esfuerzos simplemente como el del propio presidente Biden, que tiene propuesta, todavía no la ha podido aprobar, una reforma fiscal muy agresiva. Entonces llega el paquete fiscal y Manuel y Abril no me dejarán mentir, pues los fiscalistas o los que presumimos de serlo, pues nos abalanzamos sobre la miscelánea fiscal, sobre las propuestas de reformas fiscales, a ver qué es lo que trae. Y entonces yo lo que quiero comentar es que hay una política consistente. Efectivamente se dice que no va a haber aumento de impuestos, pero se dice que se va a seguir con esta política de recaudación, de fiscalización tan agresiva que ha venido, o proactiva, por llamarla positivamente, que ha venido desplegando la jefa del SAT. O sea, le están apostando, la verdad son audaces, le están apostando no a una reforma fiscal, sino le están apostando a fortalecer las facultades que ya son muy sólidas y son muy agresivas del Servicio de Administración Tributaria, a fortalecer esas facultades y a seguir recaudando, porque como ustedes saben, son datos públicos que se comentan mucho, la recaudación no solamente no ha caído en el SAT a cargo de Raquel Buenrostro, pese a la pandemia, la recaudación se ha incrementado. Entonces, con estas bases, pues nos encontramos con un paquete fiscal que busca la simplificación y trae algo que a mí en lo personal, y así lo he compartido con varios colegas, me parece muy positivo y que no pensé como fiscalista llegar a ver en décadas que me he dedicado a esta materia. Y es el famoso régimen simplificado de confianza que va a permitir que las personas físicas de hasta 3,5 millones de pesos que facturen
que cobren al año 3,5 millones de pesos y que presten servicios empresariales, independientes o incluso profesionales, como los que estamos en este panel, podrán tener una tasa mínima con la cual sin mayor complicación paguen su impuesto sobre la renta. Esta tasa mínima varía de 1% para 300,000 pesos hasta 2.5% para 3,5 millones, que son 87,500 pesos anuales. O sea, realmente pareciera ser, luego veremos que no, si hay tiempo. Polo, no sé si me pudieran avisar un minuto antes o si incluso ya acabó mi tiempo. Gracias, Diana. La verdad es que no lo estaba yo computando. No sé si Paco lo traía. Sí. Bueno, te quedan 30 segundos. Te quedan 30 segundos. Quedan 30 segundos para el cierre. Entonces acabo con esto. Este régimen a mí me parece un régimen bueno, trae algunos errores, pero realmente es un régimen inusitado que se le permita a un profesional o a un emprendedor pues tributar con una tarifa mínima y simplemente por flujo de efectivo, por facturado, por cobrado. Ya ni siquiera son importantes las deducciones porque tu tarifa es mínima. Y concluyo en esta parte de mi exposición diciendo que también se propone un régimen de confianza para personas morales que facturen hasta 35 millones de pesos al año, lo cual, según dice el propio SAT, corresponde al 96% de las personas morales que se incluyen en el padrón de contribuyentes. Entonces, eso sería, sí, a grosso modo, lo que veo en una primera aproximación. Gracias. Tiempo exacto, Diana. Le cedemos la palabra a Abril. Muchas gracias. Bueno, primero Francisco y Polo, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor compartir con panelistas tan destacados como Manuel, Diana y Macario. Verdaderamente muchas gracias. Y bueno, se presentó, como bien dicen, el paquete económico el 8 de septiembre. Básicamente el paquete económico tiene que aprobarse la ley de ingresos a más tardar a finalizar este mes, en octubre. Y el presupuesto de egresos se tiene que aprobar para el 15 de noviembre. ¿Qué es lo que vemos? De forma muy general, y ahí le cederé la palabra a Macario porque es un tema de economía y escapa completamente a mi materia, pero lo que sí identificamos es que hay un gasto muy fuerte, hay un incremento importante en el tema de gasto público, que no alcanza a ser cubierto por los ingresos, de tal forma que hay un déficit presupuestario ahí que se va a financiar vía deuda. Y de alguna forma, en línea con lo que comentaba Diana, pues uno de los temas más importantes que había muchos rumores es, va a haber un cambio en temas de tasas, va a haber un cambio en temas de impuestos, se van a derogar ciertas exenciones, sobre todo había muchos rumores en temas de impuestos sobre herencias, donaciones exentas, y lo que vemos es un paquete de miscelánea fiscal que no trae como tal reformas en temas de aumentos de tasas o incorporar nuevos impuestos como tales formalmente, pero lo que sí vemos es, si no tenemos un incremento en estos temas de más impuestos o más contribuyentes, ¿de dónde van a salir los ingresos, no? Y lo que veíamos aquí es una reforma donde la autoridad está teniendo muchísimas facultades, está teniendo muchas herramientas para procesos de fiscalización. ¿Por qué? Porque básicamente de ahí va a derivar los ingresos, ¿no? Para poder cubrir el hecho de no tener una reforma fiscal, vamos a estar ante auditorías muy agresivas, que ya de por sí teníamos auditorías complejas. Y de hecho la recaudación importante en los últimos 2 años, pues viene en gran parte de auditorías que ya tenían varios ejercicios y que se lograron liquidar. Entonces ahorita vamos a ver pues una Hacienda mucho más agresiva en este tema. ¿Qué es lo que vemos? Y a mí que me brinca de entrada, me preocupa mucho que durante toda la reforma y la exposición de motivos se habla mucho de certeza jurídica, y cuando empezamos a ver las reformas que se incluyen, verdaderamente no da nada de certeza. Uno de los temas, por ejemplo, que a mí me parece más preocupante es el tema de la simulación para efectos fiscales. La simulación es una figura que ya existe en la legislación civil, ya existía para efectos del impuesto sobre la renta, y ahorita la están incluyendo para todos los efectos fiscales. Es decir, cuando la autoridad considera que se simuló un acto, o que un contribuyente dijo que realizó una actividad que en realidad su intención era realizar otro acto diferente que tenía consecuencias fiscales más gravosas, la autoridad puede considerar que para efectos fiscales, para todos los impuestos, renta, IVA, etcétera, va a considerar como acto realizado el que ellos consideren que fue la intención verdadera de las partes. Otro tema importante que me parece que genera bastante incertidumbre es que se hace
alusión a razón de negocios. Entonces, varios conceptos o varias autorizaciones que antes estaban permitidas para hacer reestructuras en temas que eran fiscalmente neutros siempre y cuando se cumplieran con ciertos requisitos. Y que finalmente, pues cuando uno atiende a la lógica de ciertas fusiones, escisiones o reestructuras dentro de un grupo, pues no es como tal que se genere un ingreso, sino que al final se pasa de una bolsa a otra. Evidentemente se genera un ingreso, pero digamos, en la mayoría de los países hay pues reglas para tratar estas reestructuras de forma fiscalmente neutra. Y uno de los conceptos que me preocupa mucho es en temas de fusiones, escisiones, en temas de reestructuras nacionales e internacionales, se incluye el concepto de que la autoridad puede no dar una autorización o puede dejar sin vigencia o sin efectos una autorización si consideran que no hay una razón de negocios en esa operación, e incluso en algunos casos se puede ir a las operaciones relevantes realizadas 5 años antes, 5 años después. Hay muchísimos temas que creo que vamos a estar platicando, pero de entrada a mí 2 que sí me preocupan mucho son esos, aunados a todos los elementos de mayor acceso a información, mayores obligaciones, restricciones en deducciones que se están incluyendo. Gracias. Muchas gracias, Abril. Justamente en tiempo. Le pasamos la palabra ahora a Macario, igualmente al mismo tiempo. Macario, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, Paco, Polo, un placer compartir con Diana, Abril y Manuel. Creo que ya expusieron 2 puntos muy importantes. Uno es este intento de formalizar informales, que ese es realmente el régimen de confianza, y el otro, la persecución a todos los demás. Y creo que estas 2 cosas vale la pena tenerlas en mente, porque efectivamente al gobierno no le alcanza el dinero. Esto no es culpa de este gobierno en particular, esto es una característica de México desde hace muchos años, décadas en las cuales México ha recaudado muy poco. Fuimos hasta 2013 probablemente el país con menor recaudación como porcentaje del PIB de todo el mundo. La reforma de ese año permitió incrementar la recaudación y colocarnos en donde estamos ahorita. Efectivamente, no ha caído la recaudación, es una gran noticia. No se ha incrementado mucho, pero ya que no caiga es bastante bueno, medido en términos del tamaño de la economía. Pero el gobierno se está gastando 25 puntos del PIB y está recaudando 22. Para los que quieran hacer cuentas, un punto del PIB vale 280,000 millones de pesos para el próximo año, según la estimación de Hacienda para esa variable económica. Entonces, nos están faltando 3,5, casi 4 puntos del PIB. Esto significa que habrá un déficit de cerca de 1 billón de pesos, 900,000 millones de pesos para el próximo año. En realidad ese déficit lo han tenido en esta administración desde el primer año, nada más que lo fueron cubriendo saqueando cosas, los fondos y fideicomisos, las cuentas del gobierno, y con eso la fueron librando. Se endeudaron por lo demás. Sí ha habido endeudamiento en el transcurso de este gobierno, a pesar de que el presidente insiste en que eso no ha ocurrido. La deuda ha crecido prácticamente en 1,600,000 millones de pesos, 16% más de lo que había de deuda cuando ellos entraron, y el próximo año será 1 billón si las cuentas están correctas. Mi opinión es que sus cuentas no están realmente bien hechas. Les va a faltar un poco de dinero en impuestos. Ahí yo no estoy tan preocupado porque, como decíamos, van bien. Les va a volver a faltar en petróleo. Ahí sí hay un boquete más grande. Siempre estiman mal porque suponen que van a producir más y no lo logran. Y esto pues deja un margen muy chiquito para gastar. Como último dato que daría yo es, si uno le quita a los ingresos del gobierno los gastos obligados, que son las pensiones, lo que hay que mandar a los estados para pagar nómina de educación y salud, el costo financiero en el que ya se ha incurrido, y los dineros que van a las 4 empresas del gobierno, Pemex, Comisión Seguro Social e ISSSTE, si ustedes quitan eso de los ingresos del gobierno, quedan 2 puntos del PIB. Es decir, todo el gasto del gobierno es 560,000 millones de pesos. Con eso hay que pagar todo. Obviamente no alcanza. Entonces, por eso se tienen que endeudar el próximo año. Pero eso significa que se van a endeudar cada año hasta que logren hacer una reforma fiscal de fondo, cosa que no ocurrirá en el resto de esta administración. Y por esa razón, a mí me parece que antes de que se acabe esta administración vamos a tener un problema mayor en términos de finanzas públicas.
Muchas gracias, Macario. Muy eficiente con el tiempo y perfecto para la primera intervención. Manuel, tu tiempo, ahí te dejaron ya varios temas tus colegas. Estás en mute, Manuel. Ahora sí. Perfecto. Primero, pues otra vez, gracias Juan Francisco, gracias Leopoldo. Es un gusto enorme poder compartir esta mesa de intercambio de ideas, poco más relajada. Yo estoy muy preocupado. Yo estoy muy preocupado porque este año la reforma fiscal es consistente con lo que ha ocurrido al menos los últimos 3. Y digo los últimos 3 y no me refiero mucho al sexenio del anterior sexenio del presidente Peña Nieto, porque ahí con este acuerdo de estabilidad fiscal tuvimos una macro reforma de 2013 a 14 y no tuvimos reforma el resto del sexenio porque era un acuerdo que se había obtenido para tratar de tener estabilidad. Desafortunadamente se logró ese acuerdo después de una pésima reforma llena de hoyos y de problemas de interpretación y con eso tuvimos que vivir. Hemos ido teniendo reformas fiscales, que en esta que no hay reforma de impuestos ni señala nada, el puro texto de los cambios que se proponen son más de 200 páginas, de los textos que se proponen de cambio a las leyes actuales, impuestos sobre la renta, valor agregado, etc. Y consistentemente, desde mi perspectiva, lo que se va haciendo es limitando las opciones, la capacidad de elección del contribuyente, del ciudadano, acotándolo a los criterios de la autoridad y cada vez haciendo más fácil para la autoridad rechazar un gasto, obligarte a incrementar un ingreso, imponerte una sanción y cada vez más difícil para el ciudadano defenderse dentro del proceso administrativo. Y ya no digamos frente a los tribunales, que lo digo, ya sé que va a quedar grabado, lo podré tener opción de arrepentirme tantas veces como se reproduzca, con un grupo de tribunales que hoy, por regla general y con muy contadas excepciones, son de dar vergüenza. Y con una Suprema Corte de dar pena. Las resoluciones que hemos tenido consistentemente van a legitimar la actitud arbitraria de la autoridad y me parece pavoroso. Hemos llegado al extremo que la asociación más importante de abogados del mundo, la International Bar Association, mandó una carta al gobierno mexicano, del presidente, a la jefa del SAT, secretario de Hacienda, para pedirles que dejaran de amenazar a los contribuyentes y que permitieran que fueran acompañados de un abogado, de un contador, de un experto, a las juntas con la autoridad fiscal, cosa que en este sexenio no les gusta. Parece ser que no va por ahí. ¿Qué me preocupa? Que empiezan ciertos criterios muy delicados para facilitarle o allanarle el camino a la autoridad, para negar devoluciones, para quitarte los sellos, para sancionarte, se vuelven ley. Y ahí, por ejemplo, algo que comenzó con las donatarias el año pasado, hoy se extiende a los registros generales de las empresas, que es la sanción por contagio. Si resulta que ahora, de aprobarse esta reforma en sus términos, lo cual veo difícil que no suceda por la experiencia reciente, y en una empresa, uno de los accionistas es a su vez accionista de otra empresa y en la otra empresa hay una falta fiscal que no ha sido resuelta a satisfacción del SAT, a mi empresa donde llegó este señor accionista, me pueden imputar, quitarme el registro, no darme firma electrónica y cancelarme mis sellos fiscales por contagio. Es decir, me parece muy, muy delicado lo que ha sucedido. Hoy tenemos una estructura fiscal que si falto, el que se me impute la comisión de un delito es cada vez más fácil. Me consta, porque además ya vi las denuncias en algunos casos, que con la mano en la cintura nos pueden imputar delincuencia organizada con las nuevas definiciones en materia fiscal y automáticamente tenemos prisión preventiva oficiosa, es decir, no podemos defendernos en libertad. Aplica la ley de extinción de dominio y entonces nos encontramos verdaderamente en un esquema kafkiano. Yo soy muy crítico y muy duro con esta reforma. Creo que tiene algunos aciertos, indudablemente. Hay temas que había que aclarar y hay puntos que podían prestar abuso. Pero con el argumento de quitar el abuso, hemos ido restringiendo cada vez más los derechos de los contribuyentes, lo cual me parece a mí verdaderamente delicado y creo que es donde yo centraría hoy la atención para tratar de hacer algo con el Congreso. Gracias. Gracias, Manuel. Justo a tiempo. Iniciamos con la ronda de preguntas. Polo. Muchas gracias, Paco. En general, Diana, ¿qué opinas del paquete económico desde el punto de vista de las reformas fiscales que está proponiendo? ¿Qué es lo que te deja de sabor de boca esto?
Bueno, pues creo que yo coincido mucho allí con Abril y con Manuel en que realmente ya para la empresa y sobre todo para la gran empresa o para la empresa que tiene un grupo de sociedades, ya realmente poder avanzar dentro de esta incertidumbre jurídica a la que se referían, pues es como estar en un mar proceloso, porque con las facultades de fiscalización del SAT están creciendo, pero una facultad de fiscalización supone un procedimiento apegado a derecho en el cual se va a notificar a un contribuyente que se le va a revisar. Bueno, incluso eso se está superando para mal. Se está volviendo tan elástica la facultad, la fuerza, la agresividad, no la puedo llamar de otra forma, del Servicio de Administración Tributaria, que ya ni siquiera cumple con los derechos fundamentales de debido proceso o de garantía de audiencia. Me explico. Porque a través de las llamadas facultades de gestión, las autoridades pueden emitir invitaciones, requerimientos para que cumplas en forma voluntaria tus obligaciones fiscales. Como dice Manuel, pues te llaman, te piden que acudas sin un asesor fiscal y sin siquiera revisarte, sin llevar un procedimiento, te dicen que debes un determinado adeudo. Otro tema es que una cosa muy importante para cualquier empresa, para cualquier contribuyente, es su certificado de sello digital, que es el que le permite timbrar sus facturas, emitir sus comprobantes fiscales digitales por Internet. Esto ya se ha vuelto una verdadera sanción horripilante para los contribuyentes. Y ahora en la reforma todavía se ponen nuevas hipótesis para que en un momento dado el SAT, como lo hace unilateralmente, te cancele tu certificado de sello digital y no puedas ni tan siquiera facturar. Yo creo que el paquete económico sí deja esa sensación que dijo muy bien Abril, de falta de certeza jurídica, de que se presume la mala fe del contribuyente, de que hay muchísimos pretextos para que te hagan una invitación a que te regularices, para que te restringan tus certificados de sello digital o para que te impidan realizar una fusión o por el solo hecho de realizar una fusión te revisen las operaciones relevantes, entre comillas, de 5 años hacia atrás. Yo creo que la verdad, ahorita en este momento, ser empresario y ser empresario importante en México, digo, está terrible. Y fiscalmente hablando, si alguien le pudiera dar un consejo a un empresario, sería tanto como decirle, hijo mío, dedícate a otra cosa, porque esto se está poniendo muy difícil. Muchas gracias, Diana, justo a tiempo. Déjame paso ahora con Abril. Abril, voy a aprovechar para hacerte una pregunta que ya teníamos y otra que viene del público. Es, ¿cómo se ve el paquete económico 2022 desde la perspectiva de la iniciativa privada y la carga a los contribuyentes? Un poquito por el hilo que traía Diana. Y de la audiencia nos preguntan que si creemos que el terrorismo es más que fiscal político. No sé qué nos puedes decir al respecto. Bueno, respecto del primer tema, yo creo que sí hay, o sea, la reforma trae muchísimas obligaciones donde, por una parte, sí le simplifican la vida a ciertos contribuyentes, digamos, personas que están un poco en la informalidad, pero realmente, o sea, la reforma lo que trae es una serie de obligaciones para los contribuyentes, por ejemplo, ahora simplemente el tema del dictamen fiscal. Obligan a los contribuyentes a dictaminar cuando se ubican en ciertos supuestos de ingresos o acciones públicas. Pero una de las ventajas del dictamen era la revisión secuencial, es decir, yo a Hacienda le quiero preguntar algo al contribuyente, por ley tengo que ir primero con el contador que auditó, después con el contribuyente y si no con terceros, ¿no? Y únicamente en ciertos supuestos no se podía ir o obedecer ese orden de prelación. Ahora se establece esa obligación, se quita ese orden secuencial de tal forma que aunque tienes la obligación de hacer dictamen o de dictaminar tus estados financieros, ya no tienes la ventaja del orden secuencial y se establecen pues conductas tanto de infracción como de delito para los contadores públicos bastante sensibles. Una de ellas, por ejemplo, es si son conscientes de la comisión o si se identifican dentro de su revisión que existe un potencial delito fiscal por parte del contribuyente, tienen que dar aviso a la autoridad. Y si no lo hacen, pueden estar castigados por encubrimiento de una defraudación fiscal, lo cual conlleva cárcel. Y simplemente lo que decíamos es, oye,
Si de por sí para un ministerio público, para especialistas penalistas es diferente, es difícil, no es algo sencillo identificar cuándo te ubicas en esos supuestos, pues para un contador que domine las materias fiscal y aduanera, pues algo bastante exigente. Vemos muchos... y algo que también me gustaría comentar y que es importante es, si bien el gobierno se congratula mucho de no haber incrementado impuestos, algo importante, y a diferencia de otros países, algo importante mencionar es que en otros países incrementaron impuestos, pero también hubo muchas ayudas en todo el tema de la pandemia. Entonces, esa parte también hay que tomarla en cuenta. Una de las reformas también que vemos muy desafortunadas es en temas de restricción de deducciones. Antes los créditos incobrables, es decir, cuando una empresa no le pagaban, pues se iniciaba una demanda y a partir de ahí, si excedía de ciertos, último me parece que 200,000, 300,000 pesos, podía tomar la deducción de esa cuenta que no iba a cobrar, ¿no? Ahora la ley lo que establece es que únicamente va a poder ser deducible hasta que se tenga una resolución definitiva, es decir, vete a pelear 2, 3 años, en un ejercicio en el cual tuvimos una crisis y evidentemente muchos negocios quebraron. Me parece que es una mala decisión para con los contribuyentes, ¿no? Y respecto al segundo tema, yo creo que sí hay un tema muy fuerte también de terrorismo fiscal, lo que contaba Manuel y Diana, de sí hay una persecución hasta cierto punto. Ahorita, por ejemplo, una de las reformas que ha pasado muy desapercibida es la obligación de tener de las sociedades, fideicomisos o figuras jurídicas, la obligación de tener la información de sus beneficiarios controladores. Es decir, si yo tengo una sociedad y 5 niveles arriba está mi accionista persona física, yo tengo que tener dentro de mi contabilidad esa información y proporcionarla al SAT si así lo solicitan. Y si no la tengo actualizada o no la presento, es una multa bastante gravosa porque es por beneficiario, me parece que son 2 millones por beneficiario. Entonces, si tengo 5 o 15 accionistas, pues bueno, habrá que multiplicarlo, ¿no? Y al final lo que decíamos es, bueno, y lo argumentan mucho en materia de lavado de dinero, pero en realidad, ¿cuáles son las finalidades de tener esta información, de tener la dirección de donde viven estas personas? O sea, cuando ya nos ha tocado ver, yo en su momento tuve el gusto de trabajar con Manuel y veíamos auditorías bastante agresivas donde sí había una presión muy fuerte hacia directivos de empresas, y ahora que tienen toda esta información, pues sí genera cierta incertidumbre y preocupación el uso que le den a la misma, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Abril. Paz. Macario, no puedo evitar el tenerte enfrente y no hacerte esta pregunta, que tiene que ver, o sea, te voy a tener que aventar 2 preguntas, así como Paco hizo ahorita Abril, voy a tener que aventarte la curva también, que viene doble. La primera es, el presidente presume de la estabilidad del tipo de cambio. Vemos que prácticamente está en una banda de 20 pesos, pero si a mí me dices, ahorita está en 20, 50 y tantos, ¿puede estar abajo de 20? Pues yo creo que sí. ¿Qué es lo que está sosteniendo? Y aquí te pongo yo algunos argumentos y tú, por favor, destrúyelos con toda confianza. ¿Qué está sosteniendo el tipo de cambio el día de hoy? ¿Son las remesas? ¿Son suficientes para estar sosteniendo? ¿Por qué? Porque estamos viendo que no solo no está entrando inversión extranjera directa al ritmo que habíamos tenido anteriormente, sino que traemos salidas importantes de capitales de México. Y yo te pongo un adicional que no le he visto en analistas, pero es que los flujos de dinero del narco, yo no he visto ninguna incautación de recursos como la que veíamos anteriormente, circulan ya de manera tan libre que pueden estar haciendo frente para sostener el tipo de cambio y le ayudan en esa parte de su propaganda política al presidente. Y una segunda pregunta es, ¿cómo se ve el paquete económico desde la perspectiva de las finanzas públicas y perspectivas de inversión? Gracias, Macario. No, gracias a ti. Voy a empezar por la segunda, si no tienen inconveniente, aprovechando lo que acaban de explicar los 3 que sí saben de cosas fiscales, que no es mi caso, acerca de la presión que habrá sobre las empresas. Algo que a veces se nos olvida es, si no hay empresas, no hay economía, no hay crecimiento económico. Y ese es el problema más importante que tenemos en el paquete para el próximo año. Está suponiendo la Secretaría de Hacienda que vamos a crecer 4.1%. Sin embargo, no veo cómo vamos a lograr eso.
En este momento, este año vamos a crecer 6% probablemente, eso es lo que en promedio estiman los especialistas, pero ya crecimos prácticamente 5,5%, ya nomás nos falta medio punto, y eso va a ocurrir entre mayo y diciembre. Entonces, si entre mayo y diciembre vas a crecer medio punto, ¿por qué a partir de enero vas a crecer a 4%? No tiene ninguna lógica, no hay ninguna forma de explicarlo, sobre todo si no tienes más inversión, y no la vas a tener si todo mundo tiene que estarse cuidando fiscalmente, y no vas a tener más consumo porque, como decía Abril, no hubo apoyos a los mexicanos en 2020 y la gente ya se está comiendo sus ahorros hoy. De eso están viviendo, porque el boquete del año pasado lo han ido tapando de esa forma. Entonces, no hay como realmente tener el crecimiento económico que aspiran, y por lo tanto, bueno, pues los supuestos no dan. ¿Por qué, si no crece la economía y si se toman decisiones de este tipo, el tipo de cambio se mantiene estable? Bueno, hay dos razones para ello. Una primera es que esta es una moneda que se usa en todo el mundo. El peso es una moneda muy negociada para cubrirse de movimientos en otras monedas, y eso pues implica una estabilidad mayor que la que normalmente conocíamos. Y la segunda razón es que cuando la economía se contrae, el resultado inmediato es que tienes una cuenta corriente positiva. Lo digo en español, las transacciones de bienes y servicios de México con el exterior se vuelven extraordinariamente positivas. Exportamos más, recibimos más remesas, recibimos más turismo, y por el contrario, importamos menos, salimos menos de paseo, y entonces el flujo entra por los bienes y servicios, y entra tanto que tiene que empezar a salir por la cuenta de capital. Entonces, por eso tú, cuando revisas qué está pasando con las inversiones en México, pues se están yendo. Y se están yendo porque en un régimen de tipo de cambio flexible, lo que se mantiene estable son las reservas. Y para que las reservas estén estables, todo lo que entra por remesas, exportaciones y demás, tiene que salirse por cuenta de capital. Y si el presidente nos está ayudando con pues, la iniciativa de la reforma eléctrica, la cancelación del aeropuerto, la persecución fiscal, pues con mayor razón se va el capital. Tu problema después es, ¿y ahora cómo vas a invertir? Pero me imagino que eso lo va a tener que pensar otra persona, porque al presidente eso no parece importarle mucho. Muchas gracias, Macario. Muy clara la explicación, y paso ahora con Manuel. Manuel, ¿cómo se ve el paquete económico 2022 desde la perspectiva de las mejores prácticas fiscales internacionales? De hecho, tenemos una pregunta que nos hacen ver sobre cómo analizas el cumplimiento o no de tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y además, no puedo dejar de preguntarte, dijiste que veías algunos aciertos. Nos gustaría saber cuáles son esos aciertos que alcanzas a apreciar. Bueno, mira, más allá de algunas correcciones meramente ortográficas que sí se han corregido por ahí, no, a ver, yo creo que hay temas que eran sujetas de discusión muy técnicos que de alguna manera se aclaran, y eso es parte del proceso legislativo permanente. Todas las leyes tienen esta dinámica, sobre todo las fiscales que atienden a la realidad económica que es tan cambiante. Pero en cuanto a mejores prácticas, tenemos un problema muy serio de hace muchos años. Y aquí espero que don Macario me perdone este tipo de ejemplos que pongo, porque de economía, pero a mí me hacen mucho sentido. Yo entiendo la recaudación y estas cifras tan maravillosas que nos presenta el gobierno como la cuenta que lleva un tendero en su tienda de la esquina. Entraron 15 pesos, se devolvieron 4, quedaron 11, recaudé 11. Y entonces, si yo a lo que estoy cobrando no devuelvo lo que tengo que devolver, y no vaya a ser que me den la razón los tribunales, porque el presidente se enoja muchísimo y dice que cómo es posible, que aunque lo diga la ley es injusto, etcétera, que no nos devuelven. Tristemente, y hay que decirlo con nombre y apellido, sin ningún tema de tipo personal, porque tengo una relación personal muy buena con él, cuando era jefe del SAT, don Aristóteles Núñez, implantó un criterio y dijo, yo no voy a devolver un IVA que no he cobrado. Y si a ti tus proveedores que te cobraron el IVA no me lo enteraron, yo a ti no te lo devuelvo. Entonces demuéstrame que tus proveedores, entonces te volteas y dices, oye, espérame, fisco, mi relación contigo es directa. Somos el fisco, es tú y yo. Si a mí me sobró IVA, te lo pago. Si a mí me faltó IVA, me lo devuelves. Es una relación entre tú y yo. Si aquel que me lo cobró a mí no te lo pagó, pues ve, corretéalo.
Ah, no, es que si él no me lo pagó, yo no tengo por qué devolvértelo a ti. Y en ese terrible absurdo legal del rompimiento del derecho del contribuyente, nos hemos seguido con lo que yo le llamaría una política de no me importa quién me la hizo, me importa quién me la paga. Y entonces le hemos empezado a imputar a terceros, no directamente relacionados con las operaciones, responsabilidad. 2 ejemplos en la reforma de este año. Y pongo brevemente el antecedente. En ocasiones se ha hecho, para evitar transferir responsabilidades que existen en una empresa, la venta de todos los activos. Por ejemplo, yo tengo una planta que produce calcetines y tal, y me la van a comprar, pero llega el comprador y empieza a ver la empresa y dice, esta empresa está hecho un desastre, tu contabilidad es una porquería, no veo los... ¿Sabes qué? Te compro la planta, te compro los inventarios, contrato a tus trabajadores y te sustituyo en el arrendamiento del terreno. Y me quedo con un negocio en marcha. Y entonces tú te quedas con una sociedad vacía, con todas las responsabilidades y a ver quién cobra. Fiscalmente, desde hace muchos años, se incorporó una regla que dice, cuando hay un traspaso de negociación, cuando la entidad económica completa sale de una persona moral de una empresa y pasa a otro, el adquirente es responsable solidario de los impuestos que se dejaron de pagar por el otro. Perfecto. Tiene sentido. Hoy, las reglas nuevas de qué se entiende por traspaso de negociación, basta con que después de la venta de un activo haya identidad parcial de proveedores, identidad total o parcial de funcionarios, identidad total o parcial, puede ser uno, de empleados, para que entonces cualquiera que va y le compre un activo a otro es automáticamente responsable solidario de los impuestos del que vendió. ¿Esto por qué? Porque el SAT me lo ha dicho y me lo han dicho en mesas de trabajo, aquí en frente de diputados y con gente de Hacienda, es que si no, no tenemos a quién cobrar. Bueno, a ver, compadre, eso no me parece una razón. Otra hermosa, cualquier representante de un extranjero que firme para una operación en donde el extranjero pueda causar un impuesto en México es automáticamente responsable solidario del impuesto del extranjero y tiene que demostrar que tiene la capacidad para pagar el impuesto del extranjero. Yo quiero ver que se va a hacer el valiente que en una operación donde General Motors venda una planta, la va a representar en México. No va a haber quien se atreva a hacer esa operación. Es decir, estamos llegando a esta parte que desafortunadamente, y con todo el respeto que merece el equipo del SAT, que creo que ha hecho un muy buen trabajo en muchos sentidos, a pesar de tener menos sueldos, menos equipo y menos activos para hacerlo, no son el equipo indicado para preparar una reforma fiscal. ¿Por qué? Porque una reforma fiscal tiene que atender a un tema de política tributaria. Tengo que pensar en el crecimiento del país, en la generación de empleos, la creación de riqueza para después poder compartirla, el dinamismo, las remesas, etcétera. Y uno de los elementos es la recaudación y las herramientas para hacerlo. Pero si al organismo independiente, autónomo, que existe para recaudar y administrar, le dejo la construcción de la reforma, obviamente no se va a meter a ver ni el crecimiento ni la generación de riqueza, porque entre otras cosas no le toca. El error no está en lo que ellos están haciendo. Ellos están haciendo su tarea. Esta era la parte del paquete que tendría que haber ido a una unidad de política de ingresos en forma para discutirse en el contexto de la macroeconomía para ver cómo acomodamos estas necesidades recaudatorias. Pero hoy el 100% de la reforma viene así. Y entonces a mí me parece que sin otro ánimo que el de sostener a como dé lugar la recaudación sin salirse de la promesa del presidente de no crear nuevos impuestos o aumentar los existentes, donde, por ejemplo, con la reforma de la ley de impuesto al valor agregado, el efecto va a ser dramático en muchos sentidos. Gracias, Paco. Gracias, Paco. Gracias, Manolo. Lo que decías me recordaba un poquito en cuanto a la recaudación, me recordaba aquel chiste del borrachito que está buscando las luces abajo del poste, aunque las perdió hace una cuadra, porque aquí hay luz, ¿no? Diana, tenemos una pregunta de alguien de quien nos acompaña el día de hoy que dice: ¿qué opinan de la reforma al artículo 151, fracción quinta, segundo párrafo de la ley del impuesto sobre la renta, respecto de que las aportaciones voluntarias se incluyen a la limitante global para las deducciones personales? ¿Qué impacto tendría esta reforma? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que esa es una de las peores propuestas que puede haber, porque mira, anteriormente las personas físicas podíamos deducir anualmente nuestros gastos personales, como son los gastos médicos, los gastos hospitalarios, los intereses hipotecarios.
Sin embargo, precisamente en la reforma que hizo la administración de Peña Nieto en 2014, se limitó el tope de las deducciones personales. Se limitó, actualmente es o a 5 UMAS anuales o al 15% de tu salario. Sin embargo, hay deducciones que no entran en ese límite. Por ejemplo, yo no puedo deducir más gastos médicos que en el máximo de los casos el 15% de mi salario o 5 UMAS. Pero, por ejemplo, si se trata de colegiaturas o se trata precisamente de aportaciones voluntarias a mi cuenta para el retiro, a mi Afore, yo tenía un límite aparte. En el caso de las aportaciones voluntarias a la cuenta para el retiro, yo no me iba al límite general del 15% o de las 5 UMAS anuales, sino que tenía un propio límite que era 10% adicional de mi salario o 5 UMAS anuales. O sea que si yo, por ejemplo, ganaba 600,000 pesos en un año, iba a poder tener hasta 25% de esos ingresos como deducciones, y de ese 25%, 10% era nada más de aportaciones voluntarias de ahorro para el retiro, que como sabemos, pues es muy importante fomentar el ahorro para el retiro para lograr una pensión que realmente pueda proveer a las necesidades de las personas que llegan a esta edad, de la tercera edad. Sin embargo, ahora con esta reforma ya se topan todas las deducciones, bueno, en este caso las aportaciones voluntarias, a la regla general, que es la regla del 15%, ya no hay un 10% adicional. Entonces, allí es donde yo creo que el gobierno no es de izquierda, porque ¿cómo es posible que si yo soy un trabajador y gano 300,000 pesos y hago un esfuerzo por meterle 30,000 pesos a mi Afore, pero además tuve 15% de deducciones de gastos médicos, ya no voy a poder deducir esos 30,000 pesos que yo podía haber aportado a mi Afore, no los voy a poder deducir? Pero si gano 1,000,000 de pesos, allí voy a tener un margen más amplio de hasta 150,000 pesos de mis ingresos para deducir. Entonces me parece que de por sí el régimen de tope de deducciones es regresiva, afecta a quienes perciben menos ingresos, y en este caso incorporar las aportaciones voluntarias al tope general del 15% y exentarlas de este tope específico del 10% de tu salario, pues es como decir, ¿a qué le estamos jugando, no? Lo que necesitamos precisamente es que haya más aportaciones al retiro. Espero no haber sido muy confusa, porque como son temas fiscales. Muchas gracias, Diana. No, muy claro. Y ahí, Polo, si pudiese agregar nada más un comentario, también esta restricción de que ya no hay, digamos, un tope adicional al 15% o las 5 UMAS, lo que sea inferior, también esta reforma aplicaría y eliminaría el extra que teníamos hasta 7% para donativos, es decir, tú tenías tu tope que comentaba Diana y además también podías hasta 7% de tus ingresos tomarlo como una deducción hecha a donativos, o sea, de donativos a donatarias autorizadas. Y me parece desafortunada, además por los temas que comenta Diana, específicamente hubo una reforma para donatarias este año, y uno de los temas más controvertidos fue que establece que si no recibe una donataria más del 50% de sus ingresos generales de donativos, pierde la autorización. Entonces, por una parte, le pides a las donatarias que generen y reciban donativos y sea su principal fuente de subsistencia, y por la otra parte, restringes o desincentivas las donaciones al quitar esta deducción. Y, perdón, aquí entiendo un poco el desorden y habíamos platicado que a lo mejor se valía en esta segunda parte, y aquí me encantaría oír qué opina Macario. El tema de donatarias identificadas como organismos de sociedad civil no dependientes del gobierno ni de partidos políticos les estorba muchísimo a las administraciones en México, y no es de hoy, desde el gobierno pasado y la de Peña Nieto y la de Felipe Calderón. O sea, PAN, PRI y ahora Morena no les gusta y te argumentan que hay un hoyo terrible en la recaudación por culpa de estos donativos. Yo me di a la tarea de hacer un ejercicio comparativo con el famoso presupuesto de gastos fiscales, es decir, donde Hacienda, junto con todo lo que manda, identifica qué cantidad deja de recaudar por permitir ciertos tratamientos especiales. Uno de los renglones son cuánto deja de recaudar de impuestos sobre la renta por culpa de la deducción de donativos, que está topada, como decía Abril, al 7%.
comparado contra todo lo que se recauda de impuestos sobre la renta, si suponemos para 2020, 19, 18, el número prácticamente no varía, que no existiera la deducción de donativos, se recaudaría por impuesto sobre la renta 100%, sin ninguna restricción. Gracias a la donación, a la deducción de los donativos, se deja de recaudar una parte y entonces nada más se recauda el 99.97%, porque sobre el 0.03% de la recaudación de renta es el gasto fiscal de los donativos, y estamos dejando a nuestras organizaciones de la sociedad civil sin la capacidad de hacerlo, porque por otro lado les prohibimos ser autosuficientes porque nos parece incorrecto. Tienen que ser asistenciales y vivir de la caridad y las limosnas. Es absurdo, perdón. Clarísimo, Manuel, y efectivamente para ONGs y particularmente para donatarias se encuentran en un viacrucis brutal. Parece ser que si de por sí la vida es complicada en esos avatares de luchar por mejores políticas públicas, mejores condiciones de seguridad, de educación, cultura, etcétera, tener estas reglas encima y limitar, yo diría casi coartar la libertad de asociación, es brutalmente complicado. Lo vivimos en carne propia. Me regreso contigo, Abril, y te queríamos hacer justamente una pregunta la pregunta puede ser muy amplia y abarcaría horas, pero nada más tienes 3 minutos. Si tuvieras que señalar cuáles son algunos ajustes específicos en las reglas de tributación que debieran hacerse, que son las más importantes y que son las más grandes pesadillas, ¿por dónde empezarías tú? Inclusive puedes discrepar o coincidir con lo que has oído de tus colegas panelistas. Perfecto, gracias. Pues yo creo que es muy importante el hecho de generar seguridad jurídica. Creo que al final todos estamos en este barco, todos queremos que México avance. Desgraciadamente, y no es un tema de este gobierno en general, ha habido una gestión lamentable en el tema político. Y yo creo que lo que yo buscaría o trataría de alguna forma de enfatizar es, tenemos que subirnos todos al barco, tenemos que generar realmente programas donde las personas, o sea, el tema de informalidad, donde todos seamos contribuyentes, donde todo el mundo contribuya realmente conforme a su capacidad contributiva, y que no se incentiven los incumplimientos. Ahí es muy polémico el tema, por ejemplo, del reciclo, el régimen que comentaba Diana. Me parece que es una buena iniciativa para tratar de incrementar la base de contribuyentes. Creo que algo que sí me resulta un poco criticable es, y platicaba con alguien, es, oye, no te incentivan a ti a contratar gente, a hacer un régimen que aplica sobre ingresos, pues ¿qué incentivo tengo yo en darle empleo a alguien cuando voy a tener un gasto, voy a tener que cumplir con diversas obligaciones y ni siquiera lo puedo meter, ¿no? Me parece que tenemos que buscar la simplificación. Ese es un tema sumamente importante porque incluso con este régimen, de alguna forma de confianza, o sea, se tiene que emitir un CFDI por cada acto que se hace y se tiene que recibir un CFDI por cada acto que se hace. Una causal para salirte del régimen es si te identifican que hubo un ingreso por el cual no se emitió un CFDI y entonces no puedes volver a regresar a tributar en ese régimen y te vas al régimen general. Cuando estamos pensando en un país en el cual no todo el mundo tiene acceso a una computadora, donde no todo el mundo entiende, vemos como que a veces siento que algo importante es enfatizar en la simplificación tributaria, o sea, que realmente sea fácil y mucho más sencillo poder cumplir con las reglas que tenemos en temas de CFDI, de contabilidad. Yo pensaría que esos temas, dar mayor certeza jurídica, yo pensaría que sobre esa línea trabajaría. Y un tema también de respecto del reciclo que resulta de alguna forma criticable es, tienes contribuyentes que vienen tributando debidamente y de repente sacas este programa donde tú estás pagando a una persona que recibe de ingresos 3.4 millones, paga en un año 1 millón de impuestos, pero una persona que está en este régimen que recibe exactamente el mismo ingreso va a pagar una tasa efectiva realmente del 8%. Entonces, como que ese tipo de disparidades, oye, ¿qué incentivos tienes con la gente que sí está cumpliendo cuando sacas de repente estos programas? ¿No? Yo pensaría que por ahí pensaría que el reciclo funciona, pero tendría que tener alguna forma, de alguna manera como el RIF, un régimen temporal, no puedes permanecer tributando ahí eternamente, yo pensaría. Muchas gracias, Abril. Macario, independientemente de la bola que te pasó por ahí, Manuel, hay una pregunta de la audiencia que creo va dirigida a ti. Dice, ¿creen que el presidente entiende de cualquiera de estos temas? Sin reírse, por favor.
¿Cómo se imaginan una reunión entre Alejandro Díaz de León, Rogelio Ramírez de la O y AMLO? Yo creo que con Alejandro Díaz de León no se sienta, pero bueno, ¿cómo se imaginan esa reunión? Bueno, primero, como dices, a lo que comentó Manuel, si su cálculo es correcto y es 0.03% de recaudación de ISR perdida, eso no llega ni a 1,000 millones de pesos. El incremento que hizo el presidente a las pensiones por incrementar el monto y reducir la edad de jubilación en las pensiones no contributivas, que es dinero que sale todo del erario, pues ronda 60,000 millones de pesos. Entonces estamos hablando de cosas totalmente incomparables y esto parecería abonar a todos aquellos que creen que las decisiones del presidente son todas deliberadas, empobrecer al país para convertir a toda la ciudadanía en receptores de las dádivas públicas. Estas acciones parecerían ir en esa lógica. Acaba con las OSCs y todo el que necesite apoyo que venga a hincarse frente al gobierno, pero bajo los esquemas que nosotros ponemos: jóvenes construyendo el futuro, pensión no contributiva, ponerte a sembrar arbolitos y todo lo demás no hay nada. Eso podría ser. Si el presidente entiende de estos temas, en mi opinión, el presidente solo entiende de un tema, que es el poder. Todo lo demás no lo entiende, esa es mi opinión. Creo que específicamente en materia económica, su única preocupación es la que tú mencionaste, Polo, hace rato: el tipo de cambio. Eso es lo único que le preocupa realmente al presidente, porque pues como es una persona de los años 70, se acuerda que en esos años el presidente que devalúa se devalúa, y con base en esto pues ha insistido en mantener el tipo de cambio estable. Pero no, de estos temas no creo que entienda en absoluto. Creo que desafortunadamente quienes han fungido como secretarios de Hacienda de él no han tenido la capacidad de enfrentarlo y en consecuencia pues tienen que acabar tratando de ajustar la realidad a los deseos que son incompatibles con ella, pero que dentro de la cabeza del presidente ahí están. Y entonces a la hora que quieres tú que esto funcione, pues no hay manera de lograrlo. Muchas gracias, Macario. Regreso nuevamente contigo, Manolo. Habiendo escuchado tus comentarios, te diría lo siguiente: ¿cómo ajustarías tú el sistema fiscal propuesto en temas de contribuyentes menores, asumiendo que sea un régimen realmente eficaz? Que sería, digamos, parte de la pregunta. Y otra que viene del público es que deviene justamente de tus prevenciones sobre los riesgos terribles que podemos enfrentar los contribuyentes, que incluso ya señalaste, hay prisión preventiva oficiosa. La pregunta del público es: ¿qué pueden hacer los contribuyentes de a pie para minimizar los riesgos que ya nos señalaste? Fíjate que es un tema un poco triste, porque se ha ido llenando la ley fiscal de disposiciones que son verdaderas trampas. En el combate a las famosas empresas factureras, que es una bandera muy loable y que además durante años quienes nos dedicamos a este tema y de manera colegiada más, pedíamos a la autoridad si sabíamos quiénes eran los que vendían facturas, y no se hacía nada y no se hacía nada y no se hacía nada, por una razón, esas se las dejo de tarea. Lo cierto es que vinieron muchas reformas muy fuertes. Una de ellas es que el adquirir un comprobante fiscal falso o que no corresponde con la realidad, esa adquisición del comprobante es un delito. Entonces, si resulta que yo en mi casa arreglo la cocina y tengo que rehacer y me van a poner una parrilla nueva y demás, y contrato a los señores que están a la vuelta de mi casa, que lo hacen muy bien y trabajan, y me van a cobrar 25,000 pesos, y yo digo, sí, pero yo necesito una factura, porque yo pago de todos mis impuestos correctamente, y yo si te voy a pagar, yo también quiero que tú contribuyas, te estoy pagando 25, y me dan una factura de servicios El Arbolito SABCB, con su computador digital y demás, falsa. Y yo no puedo, además, vamos a ver, bueno, yo ya cometí un delito, que amerita pena de cárcel. O sea, de ese tamaño es el absurdo. Son medidas que, y lo hemos advertido, y hemos estado en foros, Diana y yo, en más de una ocasión, diciendo, esas reglas no pueden tener esa generalidad. Entonces, ¿qué diría yo? Tener muchísimo cuidado,
con las transacciones, porque el que haya hoy un régimen para invitar a los informales a subirse a la formalidad está bien. Debe haber un camino de entrada y ese es un ajuste que se requiere. Pero no es nuevo, el famoso régimen de los pequeños contribuyentes. Y yo decía, pues me temo que se van a quedar sin gente porque estos serán pequeños pero no son tarugos. Entonces, pues no se van a subir porque saben que una vez que se suben ya los tienen agarrados, los tienen identificados y están sujetos a toda esta cantidad de cosas. Y como decía Abril, yo me temo que lo que va a suceder es lo que sucedió, por ejemplo, como el régimen del RIF famoso de incorporación, que quien hoy está ganando 3 millones de pesos al mes y pagando una tasa efectiva del 28% probablemente, pues se va a dar de baja de donde esté y se va a meter al nuevo sistema a pagar el 2,5% nominal sobre sus ingresos, sin tener que estar haciendo comprobaciones. Es decir, el atractivo para dejar de tributar regularmente y la terrible injusticia que vas a propiciar entre quienes ganan lo mismo, el que está teniendo un empleo y tiene que cuidarse tal, y le quitan el 30% y a su compadre es el 2,5% por el mismo ingreso, o sea, no atiende a la capacidad contributiva. Yo creo que hay un problema de enfoque, de estructura, no sé si va a dar el resultado esperado. Yo llevo dedicándome a esta materia desde que empecé como estudiante a fines de los 70, literalmente 79 para acá, ya más de 40 años, y me ha tocado conocer muchísimos programas para la incorporación de la economía informal, que es más del 50% en el país, me decían en 1979. Si hoy preguntas, te siguen diciendo que es más del 50% de la economía del país es informal. Entonces, como que no veo que se haya logrado mucho con ninguno de estos programas y sí tenemos que encontrar una forma, porque si no contribuimos todos, llegar a una tasa de recaudación como país frente al Producto Interno Bruto es imposible. Es imposible. Hoy a un empresario que paga sus impuestos como Dios manda y le retienen de sus dividendos todo lo que tiene que pagar, paga una tasa efectiva de por lo menos el 42%. Es la tasa que termina pagando. Es decir, de cada 100 pesos, 42. Si trabaja de lunes a viernes, eso quiere decir que nada más para pagar el impuesto sobre la renta, lunes y martes, trabaja para el gobierno y el miércoles empieza a trabajar para él. Pero si le cobramos además el impuesto al valor agregado de todo lo que consume y suponemos que lo que le queda lo gasta, llegamos al punto donde lunes, martes y miércoles yo trabajo para el gobierno y jueves y viernes para mí, quienes están al 100%. Entonces, de ahí a que no estemos pagando impuestos, me parece una proposición difícil. Que no pagamos todos es otra cosa. Paco, yo también voy a aprovechar que estamos en una etapa más informal, ¿verdad? Del panel, y quiero hablar, si es posible, del régimen simplificado de confianza. A mí me parece que es un régimen muy bueno, extraordinario. Y la verdad, a mí en lo personal, y lo digo con todo respeto, me choca mucho cuando se le compara con el RIF y con los repecos. Con todo respeto, no creo que tenga nada que ver. El RIF y los repecos se refirieron siempre a actividades empresariales de personas físicas exclusivamente. Lo novedoso de este régimen es que va también para las personas que prestan servicios profesionales. Por ejemplo, todos los jóvenes, las jóvenes que se están incorporando a la productividad van a poder tributar a través de este régimen simplificado de confianza. También incluye a los que otorgan el uso o goce temporal de bienes, o sea, los que hacen arrendamientos. Hay, como sabemos, mucha evasión en arrendamiento. Ahora va a ser muy fácil tributar en este régimen si tienes rentas hasta de 3,5 millones de pesos y poder pagar una tasa realmente mínima. ¿Por qué me parece que es bueno? Un punto muy importante, no es nada más para atraer a los informales, es para los que ya, y con todo respeto lo digo incluso en mi caso, los que ya estamos en la formalidad y no tuvimos más de 3,5 millones de pesos de ingresos facturados y cobrados en el año 2019, podemos ingresar al régimen simplificado de confianza. Entonces, a mí me parece que es un gran incentivo y se le preguntó a Raquel Buenrostro por algunos periodistas que precisamente lo que está diciendo Manuel, que pues que se iba a perder mucho dinero, que cómo era posible si una tasa efectiva de impuesto venía siendo del 28, del 30, se iba a bajar tanto. Y ella dijo algo realmente para mí admirable y en este caso fidedigno. ¿Saben qué? Eso es lo que estamos cobrando. Eso es lo que en total
como tasa promedio efectiva de impuesto nos está pagando este sector. O sea, este sector de prestadores de servicios profesionales, independientes o en arrendamiento, esas son las tasas efectivas de impuesto que nos están pagando. Y vamos a otro tema, porque yo creo que siempre hay que ver, lo digo con todo respeto, las dos caras de la moneda. Es cierto que hay muchas regulaciones para los grandes contribuyentes, pero también es cierto, y lo digo también con precisión, y seguramente no van a estar de acuerdo, pero que son escandalosas las tasas efectivas de impuesto de los grandes contribuyentes publicadas por el SAT. ¿Qué es una tasa efectiva de impuesto? ¿Cuánto estoy pagando de impuesto por cada 100 pesos facturado? El promedio para grandes contribuyentes en el año 2019, que no fue un año atípico, fue un promedio de 1.57. que disminuyó obviamente en el año 2020. Ahora, estas reglas como la del beneficiario controlador al que se refería Abril, pues son reglas que vienen de la OECD. ¿Y por qué? Porque es un tema mundial la evasión de las grandes corporaciones. Yo no quiero decir que todos sean pecadores, pero sí, como también lo sabemos los que estamos en este panel, Abril, Manuel, yo, seguramente Macario, ahorita está el esfuerzo de la comunidad global mundial por crear un impuesto global mínimo, que incluso le llaman el impuesto GAFA. El impuesto GAFA es el impuesto Google, Amazon, Facebook y Apple. ¿Por qué? Porque no están pagando nada, como vimos ahora con los Pandora Papers en relación con otros contribuyentes, pues se van a paraísos fiscales donde la tasa es cero. Y voy a citar al candidato López Obrador, porque hoy el presidente trivializó el tema, pero antes decía que si bien eso era jurídico, no era ético. Yo lo que digo es que los grandes contribuyentes efectivamente tienen una gran deuda en cuanto a la tasa efectiva que deben cubrir. Y voy a decir, porque veo que Manuel me ve con mucho recelo, pero otro querido colega, igual que Manuel, me criticó mucho por estas ideas, me di a la tarea incluso de entrar a la página del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Y este concepto de la tasa efectiva de impuesto prácticamente está idéntico en el programa político tributario de Biden. Entonces no podemos negar que sí se requieren medidas de reforzamiento para que grandes contribuyentes paguen. Y ahora me voy rápidamente a otra cosa por la cual el régimen de simplificado confianza no es RIC ni es REPECO. ¿Por qué? Porque pueden entrar personas morales. Ya me pasé. Sí. Pues reserva ese comentario para tu siguiente intervención. Sí. Que va a ser Gracias, perdón. De comentarios finales. Perdón, pero para llevar el mismo ritmo. Sí, perdón. No, perfecto. Pasamos con Abril. Abril, justamente, y aprovecho para señalar, vamos a hacer esta tercera ronda de preguntas y después tendrán una oportunidad para un comentario de cierre. Entonces, Abril, lo que te queríamos preguntar era, ¿cuál es tu vaticinio respecto a la eficacia recaudatoria de lo que se propone y lo que hemos escuchado, incluyendo lo que estaba diciendo ahorita Diana, a sabiendas de que, como ya lo señaló Macario, no va a haber crecimiento y mucho menos inversiones en el país? ¿Cuál es tu vaticinio? ¿Cómo va a funcionar esta miscelánea fiscal a la luz de esos datos duros? Bueno, yo creo que el escenario no es tan favorecedor porque al final, por una parte, la autoridad tiene más herramientas para poder auditar, por otra parte, se incluyen ciertos conceptos que antes no calificaban como ingreso dentro de la ley y por otra parte se restringen de forma importante las deducciones. Entonces, yo creo que al final el tema de cómo van a llegar, pues va a ser a través de recaudación secundaria, es decir, auditorías cada vez más agresivas. Y desgraciadamente, pues el escenario, porque veía también los números que se prestaban del paquete económico bastante optimistas, comparado con lo que han comentado expertos. Entonces, yo pensaría que realmente el tema de, no sé si puedan o no llegar, pero va a haber evidentemente una fiscalización sumamente agresiva hacia los contribuyentes, a través, ya lo están haciendo de cartas de invitación masivas y de temas mucho más puntuales con contribuyentes que identifiquen, y entonces yo creo que por ahí va a ser como van a poder de alguna forma recaudar esos montos para cubrir el gasto. Y nada más quisiera mencionar dos puntos rapidísimos respecto a lo que comentó Diana. Uno, a ver, el tema de Pandora Papers y Panama Papers, todas esas cuestiones siempre
el hecho de tener recursos en el extranjero a través de estructuras offshore per se no es ilegal. Lo que habría que ver en cada caso es si se ha reportado y pagado impuesto y si se ha hecho, que con las reformas también de 2020, de antes de REFIPRE, ¿no? Pero ya ahorita también el 4A, 4B, evidentemente todos sus ingresos se tienen que reportar o reconocer, sean los supuestos de que se tiene el control de alguna forma o se generan esos ingresos aunque no se distribuyan al contribuyente. Entonces, hay que también no dejarse a veces, los periódicos luego son muy tendenciosos, habría que ver caso por caso. Y del tema de las tasas, me parece que sí es importante, yo no soy experta en el tema específicamente ahí de derecho comparado, pero sí de varios temas que vi, me parece que sí las tasas efectivas se tienen que tomar efectivamente con cuál es tu utilidad. Y también tenemos que ver lo que contribuyen efectivamente en temas de impuesto y lo que generan en un país, porque generan negocios, generan infraestructura, generan inversiones. Entonces, evidentemente sí hay contribuyentes que abusan, pero creo que es de alguna forma, lo vemos mucho con la reforma y las pláticas que se dan en temas de declaraciones, por lo menos de la autoridad fiscal, como que a veces se ve a todos bajo el mismo tamiz. Muchas gracias, Abril. Vi que estaba asintiendo algunos temas, Macario, entonces, independientemente de que puedas comentar, Macario, lo que opines en cuanto a lo que acaban de decir Diana y Abril, te diría yo, imagina que te llama Rogelio Ramírez de la OA a su oficina y te dice que, ¿qué le recomendarías en cuanto al manejo de las finanzas públicas para lo que resta del sexenio? Bueno, primero, sobre lo que estaban comentando, sí es preocupante esta referencia continua a cuál es la tasa efectiva sobre ingresos, porque esa no es la forma importante como se calcula, y cuando hace uno esa comparación siempre pues sirve para decir, si yo pago 25% sobre mis ingresos como trabajador, ¿por qué el empresario paga 2%? Están hablando de peras y manzanas y eso siempre confunde a las personas, sería mejor no usarlo. El cambio este de régimen me parece que va a provocar más fuga de personas que estaban pagando 25 a pagar 2, que gente que no pagaba nada y que ahora pague 2, pero ya lo veremos. Entonces creo que la recaudación al final, el gobierno cree que va a recaudar 14 puntos del PIB en impuestos exclusivamente. Yo me inclino a pensar que difícilmente superarán el 13.7 en el que se han encontrado. No es mucha diferencia, son, no sé, 150,000 millones de pesos, pero bueno, no van a llegar tan lejos como ellos querían. Si me llamara Rogelio Ramírez de la O, en este momento yo lo que le diría es que no hubiera aceptado la chamba, ¿no? Esa es una muy mala idea. No hay nada que hacer con un jefe como el que él tiene, y lo sé porque yo trabajé con esa persona hace 25 años, entonces lo conozco, y por eso me alejé lo más pronto posible. Entonces no hay mucho que hacer. Yo le sugerí cuando pude al doctor Ursúa, cuando iba a entrar, en un momento que tuve oportunidad de verlo, que lo que tenían que hacer entrando era una reforma fiscal progresiva. En lugar de hacer esa reforma fiscal progresiva en 2018, lo que hicieron fue cancelar el aeropuerto. Entonces, cuando uno tiene un jefe que actúa de esa manera, honestamente no hay forma de trabajar. Entonces, yo no sé por qué aceptó Rogelio, pero pues que el Señor lo acompañe. Muy clara tu explicación, Macario. Creo que a nadie le quedó duda de la audiencia. Y nos da la pauta perfecta para preguntarle a ti, Manolo. Tú tendrías que entrar en la parte técnica, entonces no le podrías decir al secretario que mala que hubiera aceptado, aunque probablemente tenga razón Macario, pero ¿tú qué le dirías sobre cuál es la normatividad fiscal idónea? ¿Cuál es la que deberíamos tener que hoy no tenemos? Y dos preguntas relacionadas del público. Una es, ¿los legisladores entienden lo que legislan sobre estos temas económicos y fiscales? ¿Qué nos puede decir? ¿Realmente entienden lo que aprueban? Y otra pregunta del grupo es que si no regresamos siempre a cargarle la mano a los cautivos. ¿Qué opinas de esto, Manolo? Bueno, mira, yo empezaría por en medio, para hacerlo interesante. Ahorita que preguntas si realmente entienden, con excepciones muy honrosas, y me consta porque yo fui a discutir al Congreso por parte de iniciativa privada cuando doña Diana Bernal era secretaria de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, y tuvimos discusiones técnicas muy interesantes hace muchos años. Sí te puedo decir, por ejemplo,
el convenio modificatorio al nuevo Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá. Este que firmó ya el gobierno de Andrés Manuel. Es un documento de, me parece, 380 páginas en inglés, muy técnico, que fue aprobado en la Cámara de Senadores en 4 horas. O sea, ya no me digas si le entendieron. No les dio tiempo de leerlo. Verdaderamente es una irresponsabilidad soberana. O sea, no les dio, no había ni traducción al español. Se firmó en inglés y se aprobó en 4 horas en el Senado. O sea, hay como dicen los amigos, I rest my case, ¿no? Pues ya para qué discutimos si le entendieron, no le entendieron, si ni siquiera lo leyeron. En estos temas fiscales no hay. Hay un grupo pequeño, tradicionalmente, hay un grupo técnico que trasciende a las legislaturas y que ha venido trabajando en la Comisión de Hacienda, y me consta porque yo trabajé con ellos en muchas ocasiones he tenido esa oportunidad, que sí entiende y orienta, y hay algunos legisladores que sin duda saben. La gran mayoría no. La gran mayoría van a una línea política, y particularmente el partido mayoritario, pues ahí no se admite discusión, lo sabemos. Quien manda las iniciativas lo ha dicho públicamente y no me le cambian ni una. No, está bien. Siendo así, ¿para qué discutimos? ¿Qué se puede decir? Se pueden decir muchas cosas. ¿Por dónde podríamos ir? Yo necesitamos una reforma donde contribuyamos de una manera más equilibrada. Si a mí me dijeran, oye, si hoy en lugar de pagar el 35% vas a pagar el 45%, pero la escuela no vas a tener que pagarla tú porque la pública es tan buena como cualquier privada para tus hijos, no tienes un problema de salud porque el sistema de salud está de esta manera, no necesitas ciertos temas, ni que vaya un chofer con la familia para que no tengas miedo de que los asalten porque el sistema de seguridad en el país, yo creo que muchísima gente estaría dispuesta a contribuir de otra manera si realmente viéramos esta mejoría en la circunstancia que no se ve. Y respecto de las tasas efectivas, en 2009 se me ocurrió escribir rapidísimo una nota que el presidente Calderón llegó, cuando subió el IVA del 15 al 16%, hubo un escándalo y la gente se enojó muchísimo y hubo manifestaciones. Y en un evento en la bolsa dijo que era el colmo que las empresas grandes de México pagaban el 1.7%. Esa era la tasa que él sacó. Y yo escribí un pequeño artículo que decía, ¿el 1.7% de qué? Y me metí a analizar, en mis épocas que me daba por hacer ese tipo de cosas, el tema de sobre qué era, por qué era, que a qué correspondía y si se podía comparar contra ingresos brutos o utilidades, pero me encontré datos en la página del SAT que el grupo de grandes contribuyentes, que son unas cuantas, son un puñado de empresas, contribuían con más del 45% del total de la recaudación de impuesto sobre la renta. Pemex contribuía con un 20 y tantos, entre los dos llegaban casi al 70%, y el resto del país, todos los demás, generábamos el 30% restante. Entonces, a ver, será el 1%, pero generan casi la mitad de la recaudación efectiva, que ese es un número que luego no vemos. Entonces, sí hay que ver esos temas, sí hay que ver que no haya abusos, pero como también decía Abril, si yo voy a medir la capacidad, el efecto contributivo de una inversión, de una transnacional en México, pues tengo que ver no nada más el impuesto sobre la renta, el impuesto a la nómina, las contribuciones de seguridad social, las aportaciones, los derechos, las contribuciones, la inversión en infraestructura, la capacitación al personal. Es decir, tenemos que hacer una medición un poco más, creo yo, global y promocionar. Yo le diría al Estado de Hacienda, vamos a dar la oportunidad de que se genere la riqueza. La empresa es la única entidad que genera riqueza, que genere, que multiplique, porque de ahí se irá compartiendo. Si no generamos riqueza, ¿de qué compartimos? Tiempo, Manolo. Gracias. Muchas gracias. Pues si les parece, vamos a la última ronda de comentarios finales ya para el cierre. Diana, por favor. Estás en mute. ¿Ya me escuchan? Ya. Gracias. Ya, agarro lo que dejó Manuel, de que el verdadero reactivador de la economía es la empresa. Yo creo que también hay buenas noticias para la empresa, aunque vengan de esta iniciativa. Y brevemente voy a decir, el régimen de confianza para personas morales está incluyendo a 82% según el INEGI de las pequeñas y medianas empresas del país y según el SAT, aunque aporten menos, como dice Manuel, al 96% de las personas morales. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que hasta 35 millones de pesos estas personas morales o sociedades en régimen de confianza van a
tributar por lo que es el sueño del sector empresarial, el flujo de efectivo. O sea, yo pago por ingresos y deduzco lo que efectivamente pago por gastos. Y además van a tener una depreciación acelerada en algunas inversiones que, por ejemplo, de las que recuerdo, el mobiliario de equipo y oficina pasa del 25 al 50%. Entonces yo creo que para muchísimas pequeñas y medianas empresas, que esos son sus ingresos, 35 millones al año, son excelentes noticias el régimen simplificado de confianza que les va a permitir estar en la regla de flujo de efectivo. Coincido con que la situación económica y fiscal es muy difícil, sin embargo, creo que por lo menos este año se sobrevivirá, se cubrirá con los requerimientos presupuestales, al menos como están planteados, y con las ley de ingresos. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana, justo en tiempo. Le pasamos la palabra a Abril. Abril, 2 minutos de comentarios de cierre, por favor. Sí, muchas gracias. Pues bueno, creo que nos va a tocar a todos como contribuyentes entender las reformas, ver cómo se aplican, protegerse, tener defense files, todo ese tema. Y creo que nada más cerrando con uno de los comentarios que comentaba Manuel, creo que en realidad como mexicanos pues sabemos que este es nuestro país y tenemos que sacarlo adelante y no es un tema de no querer pagar impuestos, muchas veces por no querer pagar impuestos. Creo que cuando uno, y esto no es exclusivo de este gobierno, pero cuando uno no siente que hay una estrategia o que estemos yendo todos, una visión holística de país, esa es la parte donde también hay mucha informalidad y mucha desincentivación de alguna forma para contribuir, porque siente uno que esos recursos se están utilizando en cuestiones que no son prioritarias para que realmente podamos generar un mejor país. Y nada más para cerrar, una de las reformas que sí pues me congratulo es que desde una perspectiva de género se puso la tasa del 0% en productos de la gestión menstrual. Evidentemente no es un deal breaker, pero creo que es algo muy importante y sí es algo que hay que reconocer. Gracias. Muchas gracias, Abril, perdón. Macario, comentarios finales. No sé si te gustaría salirte un poquito y ahorita que está de moda la iniciativa de la reforma energética, minera, regresiva y ya no sé qué otras cosas más. ¿Quisieras hacer algún comentario aprovechando eso? Antes de eso, Manuel hablaba de podríamos pagar más impuestos si hubiéramos resultados. Una forma muy eficiente de lograr eso, y creo que es la única, es que ese impuesto adicional que se pague sea predial, para que sea local y pueda dar resultados inmediatamente que la gente pueda ver y a partir de eso poder empezar a cobrar otras cosas. Entonces yo creo que era buena idea de Manuel, pero podría ser a través del predial porque es mucho más eficiente para eso. En términos de la reforma energética, si llega a ser aprobada, va a generarnos una deuda adicional por reclamaciones y compensaciones a los inversionistas, que puede ser del orden de la que tiene Pemex, 110,000 millones de dólares adicionales de deuda para el país, que no me parece buena idea, además de que evidentemente generará escasez de electricidad y mayor costo sumado a más contaminación. Entonces, una pésima idea. Yo espero que no sea aprobada, pero vamos a ver qué ocurre. Y simplemente querría yo terminar diciendo que no se vayan a distraer. Las finanzas públicas son un problema extraordinariamente serio y yo no encuentro forma para que este gobierno termine su sexenio sin un problema mayor en este rubro. Entonces, aviso con tiempo para que luego no digan que nadie les dijo nada. Perfecto, Macario, muy claro. Te la dejan ahí sencilla, Manolo, para tu comentario final. Muchísimas gracias, Paco. Muchísimas gracias a todos. Son temas que, como decía Diana, inacabados y permanentemente revisados, porque así nos lleva a la realidad y nos obliga. A mí algo que me llama mucho la atención, y es un tema que he estudiado un poquito a lo largo de los años, es que en un esfuerzo mundial, encabezado claramente por la OCDE, nos hemos dedicado como país, como gobiernos, como legislaturas, a ver de qué manera casamos a los contribuyentes que no cumplen, cómo les hacemos para hacer que no nos hagan trampa, qué herramientas tenemos para apretarles las tuercas, cuando yo creo que la pregunta que hay que hacerse es otra. ¿Por qué en los países de un alto cumplimiento, donde espontáneamente el 75, 80, 90% presentan sus declaraciones en orden, por qué lo hacen?
¿Por qué el contribuyente cumplido cumple? ¿Por qué en esos países donde hay un ejemplo, y hay países, es interesantísimo ver los números en Suecia, en Suiza, en algunos países europeos, a qué se le puede atribuir ese cumplimiento y qué podemos hacer para motivarlo? Y hay una serie de principios. Hay un estudio interesantísimo de Lars y Togler que se habla de la moral tributaria, que precisamente nos dice hay una serie de principios muy esenciales, que es un tratamiento justo, que siempre se exija, que no haya tratamientos diferenciales y que permitan sensaciones de injusticia. Es decir, hay principios muy estudiados, muy pensados, y yo creo que tendríamos que empezar a pensar no en cómo castigar a los que no cumplen, sino cómo motivar a los que no cumplen. ¿Cómo hacemos para que todos sí querramos estar subidos? No nos gusta a nadie pagar impuestos, no nos gusta, claramente. ¿No? Decían, si tienes un hijo de 5 años, cómprale un helado, cuando ya lo tenga le dices, préstamelo y le das una buena mordida y le dices, esto para que vayas aprendiendo lo que se siente de que te quiten la tercera parte por impuestos de lo que vas teniendo. Entonces, el tema es, pensemos cómo sí motivamos, qué podemos hacer para que haya este cumplimiento voluntario, que lo hay en muchos lugares del mundo, y créanme que en esos lugares a la gente no le gusta regalar su dinero, ¿no? Créanmelo también. Gracias, Paco. Gracias, Polo. Gracias, Diana, Abril, Macario, por esta espléndida charla. Y gracias a todos quienes han tenido la paciencia de escucharnos. Al contrario, Manolo, muchísimas gracias. Nuevamente, Abril, Diana, Macario, Manuel, un gusto haber podido recibirlos este día y escucharlos. Interesantísimo, en algunos momentos complejo el tema, pero entiendo que en la materia fiscal así es. Estaba yo pensando cómo me iría si todavía me tocara examen de impuestos sobre la renta con Manuel. No quisiera yo tenerlo enfrente en estos momentos con ciertas complejidades, pero bueno, muchísimas gracias. Les agradecemos a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Esperamos que hayan disfrutado tanto de la plática como nosotros. Es muy interesante, veremos, y a lo mejor dejamos esto abierto para ver ya una vez que vayan avanzando en el tema de las discusiones, a lo mejor vale la pena volver a tocar base. Entonces, si ustedes están dispuestos, los volveremos a invitar en algunas semanas. Gracias, buenas noches, Paco. Muchas gracias. Coincido que fue muy rica la plática y que la hicieron además muy amena porque fueron muy disciplinados. Los vamos a, ya les dijimos que los vamos a grabar, los hemos grabado pero con B grande, para que no se me vayan a espantar. Y le recordamos también que la grabación justamente la vamos a subir en los próximos días en las plataformas de UNE México. También le recordamos a toda la audiencia que ha sido muy numerosa y muy paciente nuestra campaña permanente de asociación para que se hagan miembros de UNE México y nos apoyen con los costos fijos de operación. Estamos trabajando para defender libertades, instituciones y Estado de Derecho, pero para ello es indispensable ampliar los que hoy nos ayudan a empujar la carreta. Que por cierto, hoy tuvimos una presencia muy nutrida, no sé por qué, de gente de Orizaba. Hoy creo que tuvimos un gran hijo de Orizaba presente con nosotros porque tuvimos una fuerte presencia de veracruzanos y particularmente de amigos de Orizaba. Les pedimos igualmente que se sigan cuidando mucho porque la pandemia sigue en México. Hay que cuidarnos, las autoridades federales no lo hacen por nosotros. Nos queda disciplina y orden para salir adelante. Gracias. Recuerden que estamos en nuestras páginas en unemexico.mx y en redes sociales. Nos vemos muy pronto en la siguiente charla que tengamos con todos ustedes. Muy buenas noches. Gracias, gracias. Gracias a todos. Gracias. Descansen. Muchas gracias, buenas noches. Bye, Macario, bye. muchas gracias. Abril, Manolo, un abrazo a todos. Bye bye. Gracias. Gracias, Paco. Un abrazo, gracias.